Yo soy de lo que digo que si usted viene a este mundo, deje lo mejor que lo que usted lo ha encontrado. Dicho eso, vámonos a un distrito municipal de Jánico, mejor conocido como Vao. Aunque quiero mostrarle unas imágenes que quizá pocos en el país conocen. Así que no se sorprenda por lo que vemos hoy. La carretera vieja. Miren la cancha ya. Y por aquí es que vamos. Por aquí vamos a entrar. Vamos allá. Esa carretera nos conducirá a ese lugar que usted está viendo conocido como Los Asientos. Y ya usted ve que la carretera no está en condición, pero pasan vehículos apretados, sí, llega de una vez ahí. La entrada de los Asientos. Por ahí hemos caminado un ratico ahora. Hola gente. Si yo les cuento que esta área tenía 20 años específicamente que no venía. Y cuidado más. Que no caminaba por estos lugares. De la carretera Los Asientos. Jánico. Yo me voy a dar un chapuzón porque nos toma un buen rato y usted verá en el transcurso de la caminata que yo me seco de una vez. El lugar está un poco árido, pero lo recomiendo. Si usted de caminata, pues trate de ir en un vehículo. A mí porque me gusta caminar y yo decido mostrarle a ustedes estos lugares que poco conocen. Yo últimamente he escuchado muchos padres desesperados porque sus hijos parecen tener algún tipo de problema. En realidad es un tema que yo en transcurso de este mes, del mes que viene, le daré más instrucciones en las redes sociales. ¿Qué pueden hacer ustedes los padres para que puedan manejar mejor esa situación? Mira que contemplando el agua, qué chévere. Las redes sociales han hecho que estos niños se limiten. Pero las redes sociales es un arma de doble filo. Se usan para el bien, como también hay gente que lo va a usar para el mal. Pero vamos a esto, que es río. Este río ya usted lo ha visto en los videos anteriores, también se lo voy a dejar por ahí. Vámonos que son 4 kilómetros. Ay, las lindas vaquitas. Ellas no son malas, ¿tú sabías? Es lo que hay que tenerla controlada. Una vaca con el número 10, mire, no pasará mucho tiempo antes de que usted vea el desastre que hay. Si yo no estuviera literalmente trabajando de la mano con medio ambiente, me refiero a que nos comunicamos. Yo diría que medio ambiente le ha dado la espalda a la sierra. Creo que es complicado. A veces hay que hacer mejores leyes y aplicarlas. El dominicano es a la mala. Lamentablemente. Y digo lamentablemente porque a veces tú le buscas la vuelta. Concho, hay un río aquí. Miren lo que era una cascada. Lamentablemente situación. En lo que estábamos. Se le da el dinero. Se le da un apartamento. Se le da otro lugar donde vivir. Y la gente vuelve y regresa. Entonces tiene que haber un régimen de consecuencias. Yo soy de los que digo que República Dominicana ya está bastante grandecita como para tener que hacer la cosa a la mala. Entonces, si tú haces un régimen de consecuencias, multa a la gente. No multica de 6,000, 7,000 pesos. Ya son multas de 100,000 pesos en adelante. Ahí es que le va a doler, de verdad. Ay, mire ese meandro, que vaya. De verdad, mierda. Déjame dar la vuelta. Oh, la tierra depredada. Hay otra teoría, además de calentamiento global, es que los polos se están invirtiendo. Donde había calor, sequía, posiblemente ahora va a haber bosque, agua. Mala vaina si nos tocó a nosotros. También está
El problema es que ya la sierra, muy poco es bosque primario, muy poquito. No sé, en realidad, cuánto estaríamos hablando. Pero si República Dominicana lo que le queda es un 1% que de bosque virgen, no hay mucho que joder. La cifra también puede ser manipulada. Es evidente que tenemos bastante bosque, mucho que nuestros vecinos. Lo que usted no se ha dado cuenta que ya va 1 kilómetro y algo y yo me sequé totalmente, ya no estoy mojado. Esa es la vaina. Mire cómo está la gente aquí tirando la basura. Vea eso. Y cuando llueve, papá. Vea eso. Vea qué desastre. Y cuando llueve, imagínese, la presa. Si te gustan estos temas, sabes que yo tengo otro canal llamado La Voz del Yaque, que también lanzaré esta situación y allá. Seguimos caminando y esta vez llegamos a los asientos. Oficialmente ya estamos en los asientos. Qué chulería esto. Muy bonito, tranquilo. Lástima que el calentamiento esté llegando a ese nivel aquí. Y la deforestación también. Ay, una chivita. Dios bendiga esta tierra. Ojalá las autoridades sigan haciendo el trabajo. Forestar y sembrar más árboles. Black Panther me recuerda eso. Ay. Aquí vemos una pequeña casa muy hermosa, lo que parece un club. Está viendo el video, usted me corrige. Vamos a seguir caminando este hermoso pueblo. Le dejaré esta imagen 360 para los que viven aquí o los que están fuera del país puedan observarla cuando usted lo busque en el Google Mapa. Automáticamente, como siempre, salga el video, ahí estará la imagen en el mapa esperando por usted. Seguimos. También una imagen como a 40 metros para que las autoridades vean el desastre que hay. Mucha siembra de limón en tierra alta, la jodida costumbre. Pero esto es todo un tema que lo deben tratar las autoridades correspondientes. Si no me equivoco, por ahí se llega, esa es la carretera Mondongo. Me dicen así. Les soy sincero, la sierra va de mar en peor y parece que no hay una solución a corto plazo. Mire esto, aquí nada es primario, ni ese bosque que usted ve más para arriba es muy distinto a lo que usted ha visto en videos posteriores cuando vamos a lugares que hay mucha agua, son diferentes tierras. Pero de por Dios, una pila de madera allí. Jesús santísimo. Y eso que aún no ha entrado el verano. Y para esta área de los asientos, no sé, de las matas, eso da pena, de verdad. Esto es otro río que cruzaba el área por lo visto y mire cómo se encuentra de seco. Por ahí lo que pasa es mucho sol actualmente. El plan de este lugar, de yo visitar este lugar, es ver cómo se encuentran los arroyos y ya veo cómo están muriendo. Pero hay una que le dicen Arroyo La Meseta. Vamos a ver cómo se encuentra. No se sorprenda por lo que vamos a encontrar. Vamos allá. No tiene nombre, pero supongo que es la escuela del lugar. Los asientos, la escuela de los asientos. Cuénteme usted que está viendo el video, si estudió ahí. La verdad que el agua que usted verá es esa que ve ahí de la presa. Arroyo Meseta. Y
Y mire cómo se encuentra la montaña de un nacimiento. Mira eso. Eso es Arroyo Meseta. Entonces, Arroyo Meseta viene bajando así y mire qué vista allá. Eso que vemos allá es la isla Baiguate. Por el río Baiguate que le sale en su alrededor. Ay, Dios. Ya va a ver. Fíjese bien dónde está la presa y la isla Baiguaque y usted verá a continuación. Lo que debiera ser un río. Por lo menos tienen un chin de agua. Hoy no tiene nada. Y vemos que es privatizado. Vea cómo va. La isla Baiguate. Y lo que veíamos en el mapa que estaba cubierto de agua. Hoy se puede caminar. Mírenlo ahí donde vemos la persona caminando. Y así pretenden represar. Mire cómo va bajando el nivel del agua. Y pretenden hacer una presa allá arriba. Wow. ¿Usted ha visto alguna película referida al apocalipsis? Pues esto es así mismo. Mire el arroyo Baiguaque y usted entiende, ¿verdad? El tamaño que tiene y cómo se encuentra. Así también de pelada está la mayor parte de la sierra. Todo esa meseta deforestada, acabada. Y mire el nivel de la presa, que para estos momentos no ha llovido nada. Quizás ya cuando esté sacando el video ha llovido un poquito, pero no creo que vaya a hacer la gran cosa porque estas montañas no retienen ni 2 gotas de agua. Lamentablemente, mire cómo se encuentra esa isla Baiguaque. Wow, yo estoy sorprendido. El embalse Bao se prestaría para unas imágenes apocalípticas. Créame usted. Wow. Por el lado de los asientos, usted entra por esta área y usted verá el nivel que va bajando la presa. Tavera. Wow. A mi espalda, la isla Baiguate, por el río que se encuentra, río Baiguate. Y también otro río ahí cercano, no me acuerdo el nombre ahora, pero se lo voy a buscar. El Jagua, río Jagua, también sale por esta área. Los indicios de una posterior civilización. Por ahí hay más, allá hay más. Toda esta gente fueron mudadas de aquí para lo que visitamos ahí, Villabao. Cómo muere agua en el embalse Bao. Por si no se acuerdan, ahí también tengo un video allá en el de Jagua, en Cuenca Alta, casi Es Juncalito. una isla. Encima de que va muy rápido, perdiendo agua, se la roban. Miren cómo va ahí el tubo por esta parte. Yo no digo que se las roben, perdón. No. Si usted vive aquí cerca y usted puede meter un tubo, yo lo hago. Eso es sincero, yo lo hago. No estaría robándosela, ¿no? Para los que me preguntan que por qué yo no visito la sierra, señores, la sierra me estresa. Yo ver eso me hace a mí coger un estrés que yo no creo que le podía decir con palabras. Ese nivel que me da, esa tristeza de ver una sierra en decadencia. La tierra que producía un 75% de las aguas de este país. Así se encuentra actualmente. Obo Walker. Nos vemos después. Cuídense. Adiós.